Biblia nos hable por sí sola, que la Biblia nos ilustre. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 16, nos habla de que, ¿lo tiene? Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 16, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será, ¿qué cosa? Estable. Amén. Muchos pasajes del Antiguo y también del Nuevo Testamento, amados hermanos, combinan de que Cristo será el gobernador supremo en la tierra. Ese es el punto, en la tierra. Cristo va a gobernar dando el pago por cada uno de nuestros esfuerzos y por los esfuerzos de los judíos, que por causa de su transgresión nosotros alcanzamos la salvación. No hay que desmerecerlo. Dice Romanos que ha acontecido en parte, que ha acontecido endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, pero Dios no se descuidará de Israel. Luego Israel será salvo. A su nombre. Entonces, mis amados hermanos, estamos viendo de que Cristo va a establecer su reino por 1000 años aquí en la tierra. Lucas capítulo 1, versículo 32 y 33. Dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Mateo 27, a dar algunos versículos bíblicos. Mateo 27, versículo 37. Y pusieron sobre su cabeza, dice, su causa escrita: este es Jesús, Rey de los judíos. Entonces, cuando nació, el ángel le dijo a María que va a venir el Salvador de este mundo, el Rey para la nación Israel y del mundo entero. Cuando fue crucificado, le pusieron en la cruz la escritura Rey de los judíos. Cuando en Apocalipsis 19 que leímos, cuando viene, se le condecora también como el Rey de los judíos, el Rey. Entonces, una de las características del reino milenial es que David, amados hermanos, ya resucitado, reinará como príncipe bajo el mando de Cristo. Es lo que nos habla la Biblia. Ezequiel, capítulo 37, y va usted a verlo. Ezequiel, capítulo 37, versículo 24 y 25. Perdón, sí, Ezequiel, ¿no? Ezequiel, capítulo 37, versículo 24 y 25. Mi siervo David será rey sobre ellos. Eso está hablando ya en los tiempos postreros. Si usted sigue la secuencia, un versículo bíblico nunca usted lo tome, lo separe de la familia de los versículos, lo saque para armar una doctrina, sino que uno tiene que leer versículos antes y versículos después para ver el pensamiento completo. Si usted sigue la secuencia, va a ver de que está hablando en los tiempos postreros: mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob antes, en la cual habitaron vuestros padres, y en ella habitarán ellos
sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será, ¿qué cosa? Príncipe de ellos para siempre. David, cuando reinó para siempre. ¿Por qué no reinó para siempre? Porque fue muerto, o porque ya cesó de sus funciones y murió. Pero en cambio, en el milenio, cuando Cristo venga y se siente a reinar, es decir, que el gobernante del mundo entero, desde Jerusalén, Cristo. El gobernante del mundo entero desde Jerusalén, Cristo. Y el rey será David. El rey David, el súbdito de él. Es decir, el principal Cristo reinando en el milenio. Y el sucesor que va a liderar de las naciones, principalmente al pueblo de Israel, el rey David. Mi siervo David será rey sobre ellos. ¿Quién está encima del rey David en ese tiempo? Como gobernante general, Cristo. Amén. Vamos a ver unos pasajes bíblicos. Mateo 19. Entonces, eso es lo que va a acontecer, amados hermanos. Mateo capítulo 19, versículo 27 y 28. Entonces respondió Pedro, y la pregunta que nos hacemos: ¿quién gobernará las 12 tribus? ¿Quién gobernará las 12 tribus? Que hay un error casi en nosotros, porque dice que nosotros juzgaremos a las tribus de Israel. No. Leamos primero Mateo 19, ¿no? Versículo 27. Entonces respondió Pedro, le dijo: he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar ¿a quiénes? A las 12 tribus. Vamos a ver un poquito más en Lucas, por favor. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, 28 al 30. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo os asigno un reino, como mi Padre me lo ha asignado a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Eso es muy aparte. Entonces, ¿quiénes juzgarán a las 12 tribus de Israel? Son los apóstoles, los 12. Es decir, que el templo se erguirá. Zacarías, el versículo 6 lo dice, que va a ser restablecido. Y entonces Cristo Jesús se sienta, el rey David comparte el reino, y lo principal, que en el juzgamiento a las 12 tribus de Israel será para los apóstoles. A su nombre. Entonces, veamos las características principales de este reino. Entonces vamos a ver Daniel capítulo 7, versículo 14. Muchos pasajes testifican que el gobierno de Cristo será sobre la tierra. Vamos a ver esa característica un poquito más a profundidad, para que no quede ninguna duda, Daniel 7:14, que ese reino, esos 1000 años se van a establecer en la tierra. Les estoy recordando que solamente he tomado un solo versículo bíblico por el tiempo, pero ahí en el libro se encuentran cantidades de versículos para corroborar lo que se está indicando. ¿Lo tiene? Daniel 7:14. ¿Listo?
Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lengua le sirvan. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. No está hablando simbólicamente. Está hablando, si usted sigue la secuencia anterior, está hablando de Cristo. Versículo 13 está hablando de Cristo y que va Él a gobernar a esos pueblos, a esas naciones y a esas lenguas, etnias, en 1000 años sobre la tierra. Entonces, ahí mismo en Daniel capítulo 2, versículo 44. Sí, 2:44. Dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. Y en los días de estos reyes. ¿De estos reyes cuál? Los de la tierra. Porque el programa está sobre la imagen del capítulo 2 de Daniel. ¿Se recuerdan? La cabeza de oro, el imperio babilónico. Los brazos y los pechos de plata, el imperio, eran dos imperios que tumbaron al imperio babilónico, Medo, Persa. Después le dice Daniel a Nabucodonosor, vendrá otro imperio, el imperio que dice la imagen, el vientre y los muslos de bronce, era el imperio griego. Después de eso vendrá otro imperio que le constituye las piernas de hierro. Larga las piernas porque fue largo ese periodo en la historia. Es el imperio romano en la cual Cristo vino a la escena. En el imperio romano, el imperio romano tenía subyugado al pueblo de Israel. Y después de eso dice que vio también en la imagen, lo último de los reinos, 10 dedos. Y esos dedos estaban mezclados en parte de barro y en parte de hierro, y como el hierro no se junta con el barro, harán alianza entre sí y después se dividirán. Eso es lo que está hoy en día, que todavía no se ha formulado, las 10 naciones, comandado y capitaneado por la bestia, a su nombre. Entonces, ahora sí podamos entender el versículo cuando dice, y en los días de estos reyes. Amén, ¿no? Estamos aquí, en ese tiempo. El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido y será el reino dejado, y será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ahí mismo Daniel 7:27, cuando nos habla y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos. Ojo con aquello, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos, ¿a dónde está? Debajo del cielo, está hablando de la tierra, sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Entonces, hemos dado algunos versículos bíblicos donde avale de que va a ser literal estos 1000 años que va a ser efectuado aquí en la tierra. Entonces el gobierno de Cristo será lleno de autoridad y de poder absoluto. Quiere decir, amados hermanos, que el reino que va a establecer Cristo aquí en la tierra va a ser un reino en la cual no va a haber guerra, no va a haber hambre aquí en la tierra, no en la Nueva Jerusalén todavía. Aquí en la tierra los animales perderán la ferocidad. Y vamos a ver un punto en el cual va a ser un poco debatible, ¿no? Pero sigamos un poquito más adelante.
Vamos a abrir Mateo 13:47. ¿Por qué le estoy dando tantos versículos bíblicos? Porque no me crean, creámosles a su bendita palabra. El gobierno de Cristo en el milenio será de justicia y será de paz. 47, perdón. Sí. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces. Una vez llena, la saca a la orilla y sentado recogen lo bueno en cesta y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, recordando que al entrar en el milenio entran solo los justos. ¿Quiénes? Los vivos. No quiero que se me malentienda la iglesia no, sino en los que pasan, los que están vivos al término de los 1000 años. Ellos al entran clasificados, tanto el pueblo de Israel como el pueblo gentil entran es los santos vivos, los que estuvieron clamando en el tiempo de la persecución. Entonces, al entrar ellos, el gobierno de Cristo va a ser un gobierno de justicia y de paz. El gobierno comenzará con los adultos convertidos, porque los que ingresan, amados hermanos, los que ingresan al milenio son personas maduras en el Señor, de que entran ya anhelando que Dios tome justicia, tanto las vírgenes sensatas como los que dieron de comer. Entonces ellos entran. En el milenio se van a reproducir. ¿Quiénes? No la iglesia. Esa tiene ya un cuerpo glorificado. ¿Quiénes se van a reproducir? Los vivos. Amén. Entonces ellos van a ser al término confundidos por el enemigo. Los que ingresaron, ellos tendrán su periodo de vida y morirán, porque la nueva generación que sale, esa es la que no tiene conocimiento, no va a tener conocimiento de Dios. A su nombre. Vamos a verlo un poquito más adelante. Entonces, en esas características, el milenio comienza con los adultos convertidos como verdaderos creyentes. Vamos a ir a Zacarías 14:16, que en esa característica del milenio, cuando se encuentre reinando Cristo en el milenio, dice que las naciones estarán obligadas a celebrar la fiesta de Sucot. ¿Qué significa la fiesta de Sucot? La de las cabañas, de los tabernáculos. Zacarías 14, versículo 16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey y a Jehová de los ejércitos, a celebrar fiesta de los tabernáculos, Sucot, o fiesta de las cabañas. A su nombre. Todos los israelitas guardarán el día de reposo en aquel día, en aquellos 1000 años. Todos los israelitas. Eso está en lo que es Isaías capítulo 66, versículo 23. Vemos de que, hablando de las características que están en el milenio, entonces nos habla de que el milenio, los israelitas serán reunidos y restaurados, es decir, en su antigua tierra. Jeremías, vamos a abrir ese versículo bíblico. Jeremías capítulo 30, versículo 3. Es decir, que los reinos divididos entre Israel y Judá. ¿Desde cuándo vinieron esos reinos divididos? ¿Se recuerdan ustedes?
Por eso Cristo le dijo, la samaritana le dijo al Señor Jesucristo: ¿cómo así tú me pides que te dé de beber si los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí? ¿Cuándo pasó aquello? Cuando se reestructuraron las 12 tribus de Israel. 10 quedaron al norte, constituyéndose el reino del norte, con su capital Samaria, y las 2 tribus, tribu y media, que en ese tiempo Judá y Benjamín, quedaron en el sur, constituyéndose el reino del sur, Judá con su capital Jerusalén. Pero en aquel día del milenio, la Biblia dice que esos dos pueblos serán uno solo. Jeremías capítulo 30, versículo 3, porque he aquí que viene un día, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo, Israel y Judá, reino del norte, reino del sur, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres. ¿Y qué cosa harán? Entonces se ve que ese reino es literal, que ese reino sí va a ser visible aquí en la tierra. Vámonos un poquito más a Ezequiel capítulo 37, versículo 15. Nos está hablando, ustedes lo van a leer un poquito largo, solo quiero remontarme unos versículos. Bueno, vamos a leer el versículo 17, pero el versículo es del 15 al 23. Solamente voy a tomar unos 2-3 versículos nada más. Versículo 17. Juntaos luego el uno con el otro para ser, ¿qué cosa? Uno solo. Y será un solo en tu mano. Está hablando que tome del palo de Efraín y el palo de Israel y los pondrán en la mano y serán uno solo. Entonces quiere decir que en aquel tiempo, en el milenio, Israel será uno solo. Y gozarán de la tierra, dice. Ahora, ¿qué va a pasar con los gentiles? Porque los israelitas son los que van a heredar la tierra de la promesa que se le dio a Abraham. Isaías 19. Aunque los gentiles no tendrán título en la tierra prometida, también tendrán bendiciones abundantes, como se puede deducir en varios pasajes bíblicos. Solamente vamos a tomar unos cuantos nada más, unos 2 más o menos, nada más. Isaías 19, lo tiene, 24 y 25. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto. En aquel tiempo, si ustedes siguen la secuencia, está hablando del futuro. Entonces, en aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. En medio de ese reino milenial, los gentiles convertidos santos también tendrán muchas bendiciones de parte de Dios, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá, diciendo: bendito el pueblo mío, Egipto, y el asirio, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Israel es mi heredad. En Israel, si hay heredad, herencia, porque se lo prometió a Jacob, se lo prometió mucho tiempo a Abraham. Pero en los gentiles, bendiciones. Isaías 60, versículo del 1 al 3. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. A su nombre. Entonces va a haber muchas bendiciones. Dentro de esas bendiciones, amados hermanos, va a haber mucha gloria, va a haber mucha comodidad, porque va a haber mucha abundancia de víveres. ¿Cómo puede haber mucha abundancia de víveres en un desierto, en zonas áridas, arena, sequedales? Dios prometió que esos desiertos iban a reverdecer. A su nombre.
Vemos que va a haber gloria abundante, va a haber comodidad, va a haber alimento, va a haber pleno conocimiento, también va a haber un aumento de luz. Y eso es lo que quiero enfocar. Vamos a ir a Génesis 3, 17 y 19, donde Dios decretó una maldición para la pareja, la primera pareja, decretando al hombre, porque él no fue el que fue engañado, a la mujer sí la maldijo, pero al hombre, por causa del hombre, maldijo ¿a quién? A la tierra. Sí, Génesis capítulo 3, versículo 17 al 19. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Lo maldijo fue a la tierra, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Y le dijo: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues el polvo eres y al polvo volverás. Amados hermanos, desde ahí hemos visto que la creación gime con dolores de parto. Hoy en día ya no se produce como se producía anteriormente. Está degradándose la tierra, el cultivo, donde ya no hay fuerza, la tierra ya no produce a menos de que la fertilicen y la abonen. En aquel tiempo, amados hermanos, mire lo que va a acontecer. Vamos a ver unos versículos bíblicos. Isaías 30, 32, versículo 15 al 16. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convertirá en campo fértil. Y el campo fértil será estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto, y el campo fértil morará, ¿qué cosa? La justicia. Ahí mismo 35, 1 y 2, se alegrará el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. La Biblia dice que florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano, el Líbano le será dada. La hermosura del Carmelo y de Sarón. Amados hermanos, quiere decir que en aquel tiempo va a producir aquellos desiertos. Isaías 51:3. Isaías 51:3. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas las soledades, y cambiará su desierto ¿en qué? En paraíso, y la soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Eso es lo que va a acontecer en aquel lugar. Pero como, amados hermanos, dicen los científicos, dicen la parte que estudia el cosmos y los eventos, que para que la Tierra, esos lugares, produzca, se necesitará de irradiación solar en abundancia. ¿Por qué razón? Porque la fotosíntesis de estos tiempos no hace que la Tierra ya produzca, destruida la capa de ozono por tantos químicos y todo aquello, ya la fotosíntesis no tiene fuerza. Pero, amados hermanos, como es palabra de Jehová, vamos a ver en Isaías 30, 23, que ellos dicen que el sol tiene que irradiar o que tenga la capacidad de iluminar 7 veces el planeta.
y que tiene que llover constante y perennemente en los desiertos para que ese desierto produzca. Pero miren lo que nos habla la Biblia, amados hermanos. Lo que Dios tiene preparado para aquellos tiempos de prosperidad. El milenio, amados hermanos, es como, vamos a hacer una ilustración, como que el hombre, el jornalero, ha trabajado durante, ¿cuánto es la jubilación? 60 años, después de 50 años, después de 50 años laborables, me creo, o después de no sé cuánto tiempo laborable, deja de trabajar, deja de laborar y comienza a ser, se podría decir, sustentado por el gobierno. Entonces, ahora ya ese hombre o esa mujer dejó de trabajar y ahora vive una vida reposada, sabiendo que el gobierno le va a suministrar. El milenio es la paga por el esfuerzo adquirido de los judíos y de nosotros los gentiles convertidos. El esfuerzo que usted hace y está haciendo y vamos a seguir haciendo, vamos a permanecer, eso va a ser bien recompensado, amados hermanos. Entonces, no desmayemos en lo que se nos ha dado. Entonces viene que los científicos dicen que para que esos desiertos produzcan, tiene que llover el sol tiene que dar 7 veces la iluminación y que en esos desiertos tiene que llover constantemente y perenne. La Biblia nos enseña, capítulo 30, versículo 23, ¿lo tenemos? ¿Sí? 23 al 26, entonces dará el Señor, ¿qué cosa? Lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra y dará pan del fruto de la tierra y será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y criba. Y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de agua en el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. A su nombre. Y la luz de la luna será como la luz del sol. La luz de la luna, que es pequeña que el sol, será como el sol. Y la luz del sol, 7 veces mayor que la luz de 7 días, y el día que vendare Jehová la herida de su pueblo, y curaré la llaga que él causó. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Alabando y glorificando a aquel que tiene todo programado, amados hermanos. Para el Señor no se le escapa nada. Aún, permítame decirlo aquí, ¿para qué Dios permitió el milenio? ¿Para qué Dios dejó esos 1000 años que encadenara a Satanás, reinara sobre su pueblo, y después al término casi de los 1000 años sea desatado Satanás y venga y engañe a las naciones? Quiere decir que engañe es a los hijos de los que entraron, no a los que entraron. ¿Me hago entender? Es decir, a los hijos. ¿Para qué va a haber ese otro periodo de selección a los que nacen en el milenio? ¿Se ha puesto a pensar? Si ya el programa de Dios, un ejemplo, terminó con nosotros, llevándonos en el arrebatamiento, al reino de los cielos. El programa termina con Israel cuando ya venga y rescate a su pueblo de Israel, según Apocalipsis 19, para aquel milenio. Y el milenio tiene un propósito. Preste atención aquí, va a chocar, pero no me crean, asimílelo usted. Para demostrar que Satanás, siendo ya apresado,
y que Dios reinando visiblemente con un pueblo, el corazón del hombre es de continuo el mal. No sé si lo entendió. Dios va a permitir para demostrar que el pecado no es externo. Perdónenme. El pecado no es que el diablo, sí, el diablo tiene su influencia y él es un aprovechador cuando nosotros dejamos la puerta abierta. Mientras tanto, está que nos presiona, está que nos pone bocadito, está que nos ilustra, está que nos atenta, pero si nosotros estamos con Cristo Jesús, ¿quién podrá contra nosotros? A su nombre. El milenio es para demostrar que el pecado no es externo. Pablo dice el pecado, así lo leyeron, ¿no? El pecado que está dentro. Y dice Santiago que Él es el que me hace pecar. Que Dios no puede ser tentado y Él no puede intentar a nadie, sino que va a salir de mi concupiscencia. Y ahí el Satanás se aprovecha. Quiere decir que, amados hermanos, antes que reprendamos al espíritu inmundo de tentación, un ejemplo, adulterio o fornicación o cualquier espíritu inmundo, primero tenemos que sujetar Gálatas 5:22, nuestra carne. Sujetando nuestra carne, ahora sí reprenda. Si reprendemos y no sujetamos nuestra carne, al momento se ejecuta en el reino de los cielos, en el espacio donde sea que esté la lucha, sí, listo. Pero de ahí del resto, como está nuestra puerta abierta, el espíritu inmundo que sale del hombre vuelve a entrar. Ese es el asunto por el cual el milenio fue instituido, para demostrar que ya no está Satanás, ya no hay fuerza externa. Pero ¿por qué razón cuando Satanás es suelto rápidamente contamina? Porque el pecado no está externo, sino el pecado está interno. Entonces, eso es en nuestras vidas para que nosotros comprendamos el plan y el propósito de Dios. Den un fuerte aplauso al Señor, mi amado. ¡Aleluya! Vamos terminando. Entonces, la característica de ese reino va a ser de abundante trabajo. ¿Se ve? Que ya los desiertos se van a convertir en campo fértil y entonces va a haber abundancia de trabajo, abundancia de alimento. En el milenio se eliminará toda maldición. No va a haber ninguna maldición externa. Ojo, externa. ¿Por qué? Porque Satanás ya está atado. Externa. Dice, vámonos a Isaías capítulo 11, por favor. La maldición original que fue puesta en la creación, ya será eliminada, de modo que habrá una productividad abundante en la tierra, la ganadería será transformada, los animales dañinos ya no va a haber. Isaías capítulo 11, versículo 6, vamos a ver de que dice la Biblia que morará el lobo y el cordero, con el cordero, y el leopardo, ¿con quién también va a morar? Con el cabrito, se acostarán juntos, ya no se lo va a comer. El becerro y el león, que el león se come hoy en día al becerro, pero el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Y un niño los pastoreará, ya no tendrá temor de que se lo coman hasta el niño. La vaca y la osa pasarán, y sus crías se echarán juntas. También el lobo con el buey comerán pajas juntos. Versículo 9, no habrá mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová,
como las aguas. Isaías 35, versículo 9. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen, ¿quiénes? Los redimidos. Isaías 65. Mire todos estos versículos bíblicos. Nos está hablando de un reino literal, amados hermanos. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. El león comerá paja con el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. A su nombre. Si ve que ya el mal externo, lo que se produjo por la desobediencia de Adán, será quitada. ¿Dónde estará el mal? En el corazón. Porque de ahí es el que emana toda cosa buena y toda cosa mala. Habrá sanidad, amados hermanos. Habrá sanidad, habrá justicia, habrá paz, va a haber protección. ¿Por qué razón? Porque ya no va a haber guerra. Todo lo que se produjo de la guerra, todos esos armamentos lo cogerán como arado. Isaías, vamos a ver unos 3 versículos más y terminamos. Isaías 9, versículos 5 y 7. Hemos topado algunos versículos bíblicos para tener unas bases, y les recuerdo que hay muchos más versículos bíblicos en aquel libro para que podamos nosotros corroborar. Porque todo calzado que lleva el guerrero, en el Isaías 9, versículos 5 al 7. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la guerra, y todo manto revolcado de sangre será quemado, pasto del fuego. Pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre admirable, consejero fuerte, Dios Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su reino, de su imperio, y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos, ¿qué cosa? Hará esto. No habrá tanque de guerra. Amados hermanos, la tecnología caerá. En la tercera guerra mundial, esa guerra de Armagedón, va a haber, cuando habla de las estrellas que caerán, va a haber ciertos satélites, la mayoría, por decir todos, caerán. Se volverá a una vida longévola. Se volverá a una vida larga. El niño morirá de 100 años. Y el pecador de 100 años será maldito. Es decir, se volverá incluso que no va a haber tecnología. Se volverá a la vida antigua. Sí, amados hermanos, versículos bíblicos hay en cantidad. No va a haber armas, armamento. La enfermedad se terminará. Vamos a ver ese versículo bíblico, Isaías 33, 24. El ministerio que va a haber en el... Sí, 33, 24. Que va a haber en el milenio, va a producir el reino de Cristo a tal punto de que estará sin enfermedades. No dirá el morador, estoy enfermo. Al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad. Va claro a ver que del corazón salga en esos tiempos de adentro. Y entonces
va a haber del árbol, Apocalipsis 19, donde va a haber, que creo que sí ese, que las hojas de los árboles serán sanidad para las naciones. Los que no adoren al rey inmediatamente serán juzgados. La lepra los alcanzará, entonces, pero de ahí serán curados inmediatamente. ¿De dónde sale el mal en esos tiempos? Del corazón. A su nombre. Y por último, amados hermanos, de que el lenguaje será unificado. Se volverá a hablar un solo idioma. Vamos a ver Sofonía, por favor, para ir terminando. Sí, aunque no está muy claro para poderlo entender solamente con un solo versículo, pero ahí en el libro podemos ver algunos más. Capítulo 3, versículo 9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labio, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común. Es decir, una sola lengua. Una sola lengua. Hemos topado esas características principales de los acontecimientos del milenio. Entonces, todo eso va a haber en esos 1000 años. Todo eso va a haber en esos 1000 años. Entonces, volvamos a donde comenzamos, Apocalipsis capítulo 20, para ir concluyendo. Versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. Si ve una diferencia, amados hermanos, que no va a engañar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel conocerá quién es su Dios. Ellos no van a ser engañados. ¿Engañará a quiénes? A las naciones que estén en los 4 ángulos de la tierra. Y aquí nos habla de Gog y Magog a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como arena en el mar. No quiero ahondar tanto, amados hermanos, aquí en 2 puntos que muchas veces nos confundimos. Decimos que esa guerra es la misma guerra de Armagedón, y no es así. Porque una guerra nos está hablando es antes de restaurar el reino milenial, y la otra guerra es después de que termine el reino milenial. Segundo punto erróneo que muchas veces tenemos, que confundimos Gog y Magog con el Gog y Magog de Ezequiel 38. Si ustedes ven, en el libro también se encuentran las características para no confundirnos. Si vemos que en Gog y Magog de Ezequiel 38 dice que para tomar despojos fueron reunidos, subirá un mal pensamiento en tu corazón e irás con una tierra indefensa a tomar despojos. Despojos en el griego, chalal, que significa petróleo. E Israel ha descubierto un yacimiento inmenso en pleno mar, donde si anteriormente tenían envidia las naciones, cuando ese acontecimiento se produjo, ese hallazgo, ahora más envidia le tienen. Peor será. Entonces, ¿viene de qué? De que en Ezequiel 38 habla de tomar despojos, pero en Apocalipsis 20, de Gog y Magog, habla de reunirlos a la batalla, al término, a terminar. En Ezequiel 38 vemos a Gog y Magog que es destruido, pero acá vemos que ya es aniquilado por completo, porque en Ezequiel 38 vemos que limpia después la tierra, y aquí vemos que ya se termina ya la destrucción del planeta. A su nombre. Y eso lo ven en el libro. Entonces, cuando ya termina aquello, amados hermanos, vámonos a 2 de Pedro, que la tierra va a colisionar. Cuando termine el milenio, la tierra va a colisionar.
Segunda de Pedro capítulo 3, versículo, ustedes lo leerán del 5 al 11, pero quiero nada más leer el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Se terminó. Explotó la tierra para dar paso a la nueva Jerusalén. A su nombre. A su nombre. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. Bendito sea el Señor. Hemos resumido estos eventos dentro del milenio. Todos estos eventos, amados hermanos, serán para los que ingresan vivos al milenio. No deseo confundir. Vivos, los que entran vivos al milenio. Dios añada bendición a su bendita palabra. Dios sea extendiendo más la sabiduría a cada uno de nosotros. Pongámoslo de pie para orar al Señor.